más o menos tan parejo que mañana no hay pago, por ejemplo, ¿no? Eso sí, casi todos dicen, han sacado a empresarios de transporte que dicen que no hay pago, que no van a pagar. No, entonces esa es la forma como ellos están trabajando con el gobierno para que la gente no vaya. Es una forma de disuadir a la gente, de decir, no hay, ¿para qué vas a ir? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la televisión que tenemos, la televisión que nos pone a chibolines, ¿no? Chibolines, ¿no? Ya, a este señor que nos da una línea y nos mete tarde, noche y mañana y nos pone en la agenda. En realidad nos distrae de las cosas esenciales y nos pone en agenda de robo, de muerte, de cualquier barbaridad, ¿no? Pero los problemas serios no lo dicen, ¿no? Entonces, para tratar este tema, que es el 7, me parece, de lo que yo estoy siguiendo, ¿no? Va a ser Jorge Valdés, que ya ha dado una charla acá. Él es abogado, aparte es periodista, trabaja en este momento tiene un programa muy exitoso, no sé hasta cuándo, porque habrá una conferencia bastante fuerte, no sé cuánto le van a aguantar si ustedes la un poquito bien fuerte, una crítica al gobierno por un pago, ¿no? Entonces, se la está jugando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y después Roger Taboada, que ya lo conocen a Roger, es parte de la directiva de la escuela, ¿no? Él es catedrático de la Universidad de Huacho, él es sociólogo, ¿no? Sociólogo, es además sociólogo y periodista en ejercicio, trabaja en el norte, por la zona de Huacho, por ahí. Y bueno, él ya ha trabajado con nosotros varias veces y también nos apoya en el juego. Entonces, ahora voy a dejar a ustedes con Roger para que trate el tema desde su punto de vista, ¿no? Buenas noches. Gracias por su asistencia a todos ustedes, compatriotas, compañeros. El día de hoy vamos a tocar el punto 7 de los 10 programas, de los 10 puntos patrióticos soberanos, como se denomina a la propuesta programática que tiene el partido ANCAO. ¿Qué dice el punto 7? Expropiación de todos los canales, televisión de señal abierta, de propiedad privada a favor de la auténtica sociedad popular civil organizada. La expropiación de los canales de señal abierta. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta? Tenemos que tener conocimiento claro para sustentarlo, para defenderlo, porque va a haber momentos en que tengamos que debatir con otras propuestas alternativas que defienden todo esto que en el Perú desde hace tiempo se denomina televisión basura o prensa mermelera nacional. ¿Por qué ese término tan despectivo, tan peyorativo para estos medios que deberían concitar la atención y el respeto de la población peruana? El asunto es sencillo. Estamos viviendo la era de la revolución de las comunicaciones. Aldous Huxley, en un libro muy conocido que se llama La Tercera Ola, dice que el mundo tiene 3 etapas, ¿no? Ha habido muchas divisiones de la historia de la humanidad. Toffler tiene su propia apreciación y dice que el mundo se divide en 3 etapas principalmente: la era de expansión agrícola, la era industrial y la era del conocimiento. De los años 80 hacia adelante, con el desarrollo portentoso de las tecnologías de información y comunicación conocida como TICs, empezó a desarrollarse en el mundo el proceso que es conocido como globalización. Las tecnologías de información y la comunicación, lo cual da pie al surgimiento de un proceso globalizador en el mundo. ¿Qué es la globalización? La interacción de seres humanos, de sociedades, de países, de estados, que establecen una serie de relaciones supranacionales, nacionales también, por supuesto, que no necesitan, que no tienen fronteras, que no necesitan leyes y normas
aun cuando hay ciertos parámetros en algunos operadores de estos medios, pero que han permitido interconectarnos de uno a otro conflicto del mundo. Este proceso de globalización se pudo dar gracias al desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, que es la tercera fase, ¿no?, de lo que le había dicho Alvin Toffler, la era del conocimiento. Y dentro de la era del conocimiento tenemos la era de la revolución de las comunicaciones. Entonces estamos viviendo un proceso de revolución total en el campo comunicacional. El desarrollo permanente y constante de la tecnología de información. Hace algún tiempo nos deslumbró el email, el correo electrónico, después apareció el Facebook, luego el WhatsApp, luego el Instagram, luego una serie el TikTok, la red X, es decir, una serie de tecnologías en base y en torno a las cuales estamos estableciendo intercomunicaciones para poder estar inmediata y automáticamente conectados e intercomunicados con cualquier lugar del mundo. Entonces, pero ¿cómo se ha desarrollado eso? ¿Cómo se ha desarrollado este mundo portentoso y de manera tan vertiginosa en el campo comunicacional? ¿Qué función tienen los medios de comunicación? Tradicionalmente, hemos dicho que tienen tres funciones fundamentales, ya sea la radio, ya sea la televisión, ya sea los periódicos. Bueno, ahora el internet también y los medios digitales. Tres puntos fundamentales, esenciales. Los medios de comunicación tienen primero que informar, que esa es una de sus funciones, tienen que informar. Segundo, educar. Y tercero, entretener. Tres funciones fundamentales que la sociedad le asigna a los medios de comunicación. ¿Por qué ha habido ese desprestigio en estos últimos tiempos? Cumplen, veamos, los medios de comunicación con estas tres funciones que la moral pública, la ciudadanía, el Estado le asigna. Cumple con informar, sí informa, pero a su manera. Informa distorsionando los hechos. Informa utilizando lo que muchos denominan propaganda subliminal. ¿Qué es lo subliminal? Lo que se sugiere, pero no se dice. Lo que se muestra, pero no se habla. Lo que se transmite, pero no públicamente no se acepta. Por ejemplo, los contenidos racistas, ¿no?, de las telenovelas. La publicidad engañosa que tenemos. Vean ustedes, hoy día llegando a su casa, de qué manera en los canales de televisión todos los actores o partícipes de los spots televisivos son blanquitos, son gringuitos, que usan pañal minis, que toman leche Gloria y que viven felices y contentos porque también se limpian con paracas o con otros papel, ¿no?, con otros elementos que sirven para la limpieza, pero todos son blanquitos. Es decir, nosotros somos una población blanca y rosada, cuando ya sabemos que más del 80% somos una población mestiza. Entonces, ¿informan correctamente los medios? No nos informan como debe ser. La compañera de Pilar hizo mención. ¿Qué nos están diciendo? Que mañana no hay paro, que el paro es terrorista, que hemos quedado al descubierto porque ya hay intereses políticos de por medio. Es decir, como si la política de muerte, atropello, de corrupción y de atentado contra la vida no fuese producto del descalabro político que estamos viviendo, producto también de esta gestión corrupta y criminal de quienes gobiernan el Perú. Entonces hay una distorsión de la información. Se nos informa. ¿Qué nos informa a nosotros? Lo que le es afín a los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Entonces son los dueños los que regentan y digitan la orientación, el sesgo informativo de un medio. ¿Cuál es el sesgo informativo? Lo que nos dan, pues, la orientación que le den a un medio de comunicación determinado. Es decir, puede haber
Les pongo un ejemplo para ilustrar un poquito lo que estoy diciendo. Acá puede haber un meeting donde una represión policial puede causar varios heridos, producto de la forma brutal en que son reprimidos los manifestantes. Ese es el objetivo. Estaban protestando pacíficamente como lo hicieron los compatriotas del sur a fines del 22 y comienzo del 23, y muchos fueron avaliados y muertos, ¿no? Como 70 muertos, los cuales esta asesina va a tener que pagar algún día. ¿Qué decía la prensa nacional? Que eran terroristas, que eran ponchos rojos, que se habían matado entre ellos, que son los responsables de los soldaditos que fueron obligados a cruzar el río y se ahogaron. Más aún, fue quemado vivo un policía dentro de un Volkswagen y fueron culpados a los compañeros que estaban protestando contra la usurpadora. Y sin embargo, después se supo que fue ajuste de cuentas por unos problemas delictivos que habían estado involucrados esa gente. Entonces, no se informa adecuadamente, se informa en función de los intereses de los poderosos para distorsionar la verdad, y que eso es el punto central del tema informativo, la verdad, el apego a la verdad. Y esto es lo primero que viola, la verdad de los hechos. Y por eso es que no se cumple este rol denunciado. Segundo, educar. Nos educa Chibolín, nos educan las telenovelas, nos educan Magali TV, nos educa esto es guerra, combate, los chismes de la farándula, de Peluchín, de Zorro Supe, de Carlos Cacho. ¿Eso nos educa? No. De ninguna manera, no nos educa, enmudece. Es decir, lo que hacen con eso es ir generando un proceso de imbecilización colectiva para lobotomizar el pensamiento y más o menos vivir pensando en que las broncas entre Cuevita y su mujer es más importante que rescatar o defender la vida de los trabajadores del transporte que mañana van a hacer una enérgica protesta en este país. Entonces, no nos educan, sino nos deseducan. O en todo caso nos educan en manera distorsionada en función de sus intereses. Una educación retorcida, completamente despreciable, pero interesada. Y no crean que es casual, no crean que solamente lo dan, como decía Fernando, esto es lo que le gusta a la gente y como le gusta le dan. No, es parte de una política de Estado que están diseñando incluso en todo el continente, y vamos a hablar de eso, de lo que es el Instituto Tavistock, con la finalidad, porque en todo el continente, creo que lo dije en alguna charla anterior, existen ese tipo de programas con distinto nombre, desde México hasta la Patagonia. Tercer lugar, entretener. Nos entretiene realmente la televisión con esos programas de televisión basura, de chismes faranduleros, de la magalización de la política, de faltamiento a la verdad. No nos va a entretener. Y se supone esos dibujitos animados que daban en las tardes para los niños cada vez han ido adquiriendo mayores signos de violencia con los videojuegos, donde los peleadores de un golpe uno le arranca la cabeza, incluido el espinazo en la columna vertebral a la persona, o le corta las manos, o le pasa con los dedos, los licúan en una, ¿no? Son licuados los dedos cortados de una persona, y ya vemos cómo van generando y nos van acostumbrando a coexistir con la violencia. O sea, la muerte, la violencia, la sangre, el atentado contra la vida se nos hace común. Porque común es para los niños matarse diariamente en los videojuegos. El que mata más es el que gana. No el que más sabe, sino el que más mata. De manera artera y de manera más violenta cada vez. No se entretiene ni se educa a la niñez con esos videojuegos que van retorciendo el pensamiento de los niños y que van maleducando a las jóvenes generaciones. El segundo, esos temas de género, como dice el compatriota Leonel. A nosotros se nos están deformando también las cosas. Hay juegos infantiles donde hay, no recuerdo el número, el juego donde hay se promueve el homosexualismo de los actores, ¿no? Y donde nos van metiendo la llamada ideología de género. ¿Saben lo perverso que es esta ideología de género? Donde según esta concepción, los seres humanos, ustedes mujeres, compañeras, no nacen mujeres, sino simplemente son seres
igual que los hombres que no son hombres. Van creciendo, dicen, porque el sexo es una construcción social. Por lo tanto, la mujer no nace mujer, es un ser humano nada más que nace. Y a los 11, 12, 13 años, cuando empieza a razonar y empieza su orientación, recién define si es mujer, mujer, y el otro define si es hombre o es homosexual. Y la mujer, si es mujer, pues lesbiana. O sea, la construcción social. Por lo tanto, ¿qué se está tentando acá con esta perversa ideología de género? Contra la integridad familiar, contra la natural, contra la naturaleza biológica humana, para destrozar las unidades familiares y para ir retorciendo la mente de las personas que necesitamos tener una identidad propia. Y eso nos vienen dando los mensajes y cada vez más desembosados de los medios de comunicación, manejados por quién en el Perú. Ya no voy a decir los transnacionales porque creo que son conocidos. ¿Cuáles son las transnacionales más grandes que tenemos en el mundo? A ver si me ayudan. Telemundo, CNN. ¿Quién es el dueño? Es el norteamericano. No recuerdo el nombre, fue el esposo de una actriz muy conocida y activista por la paz. No recuerdo el nombre, pero era una activista por la paz. El esposo, un magnate dueño de Telemundo, CNN. Tiene una versión en español, sí. CNN tiene una versión en español. Tiene en inglés y en español. Telemundo, CNN en todo el mundo llega. Tenemos Reuters se escribe. Son ingleses. En inglés también es la BBC de Londres, ¿no? Pero los franceses tienen la AFP, no es la AFP peruana, Associated France Press, que son parte de las transnacionales de la información. Estas, junto a otras más, conforman un conglomerado de transnacionales informativas que más o menos manejan un promedio del 85% de los flujos informativos en el mundo. Ellos deciden lo que vemos, ellos deciden lo que escuchamos y deciden lo que leemos. ¿Cómo se expresa esto en el Perú? Aunque ya hay una prensa alternativa también que apareció acá, que fue la vez pasada hacer mención, ¿no? Sí. Hay una prensa alternativa a esta mujer que salió del sur, donde son accionistas Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil y Bolivia, que lo impulsó el comandante Hugo Chávez. Telesur. También tenemos otra agencia internacional que ha sido prohibida en Estados Unidos para no permitir información de la guerra de Ucrania, que es RT, Russia Today, que acaba de hacer un destape de los planes que tiene Israel para desatar una guerra violenta que quería hacerlo contra Irán porque está solidarizándose con el pueblo palestino. También tenemos una tercera que más o menos es independiente, no tan clara, pero que es Hispan TV, y una cuarta que salió antes que esta, que es de origen, que nació en Qatar, que es de origen musulmán, árabe, pero que jugó un papel importante que también fue prohibido, no se entendió mucho en el mundo, que es Al Jazeera. ¿Y la China? Tiene 5 años, y la China también tiene, ya había un esfuerzos antiguos ya, pero que no tuvieron mucha repercusión porque era abrumador, avasallador esto. La agencia Xinhua de China y Prensa Latina de Cuba, ¿no? Eso existía ya mucho antes que estos, pero era muy leve, muy débil la influencia que ellos tenían. ¿Está claro hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos el mundo virtual, ¿no? Se ha desarrollado portentosamente el campo comunicacional. Y hemos dicho, tenemos el internet, tenemos el Instagram, el Telegram, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos controlados por Norteamérica, ¿no? Salvo Telegram, que tiene, creo donde tienen capitales los rusos, ¿no? Y después casi todos los grandes operadores comunicacionales están en manos de Norteamérica. ¿Por qué? Aquí viene el punto. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea en Inglaterra un instituto que se llama Tavistock.
¿Qué era el Instituto Tavistock? El Instituto Tavistock era un centro conglomerado de ingenieros sociales, sociólogos, psicólogos sociales, antropólogos, con la finalidad de elaborar noticias para ser difundidas en el mundo, y eran los que alimentaban, ¿no?, con información a estas transnacionales, dándole el sesgo de acuerdo a sus intereses de todo lo que circulaba, las comunicaciones que circulaban en el mundo. El Instituto Tavistock, que nace en Inglaterra hace muchos años, y esto lo descubre un periodista español, Manuel Estulín, que fue un ex agente de la KGB y luego, bueno, lo han intentado matar un montón de veces. Manuel Estulín descubre esto. Fue el mismo periodista español que descubre y dio a conocer al mundo el Club Bilderberg, donde se reúnen los 300 hombres más ricos del mundo. Él descubrió eso y hizo una serie de informes y algunas publicaciones. Entonces, este Estulín descubre que este Tavistock, que nace en Inglaterra, hoy funciona en Estados Unidos, reforzado, muy multiplicado su influencia y su poder, para diseñar programas que quieren uniformizar el pensamiento de América Latina, ¿no?, y que están diseñando incluso acciones llamados operativos psicológicos. O sea que los montesinos, con sus llamados psicosociales, es un bebé de pecho al lado de estos grandes operadores de las transnacionales en el mundo. El hombre apareció así, un tipo hábil, habilísimo, ¿no? No inteligente, pero sí muy hábil. Utilizó otras cosas. Ya se acuerdan ustedes los psicosociales con la Virgen que llora, el Saragel que iba a resucitar por Chicha, en Pisco, ¿no? Iba a resucitar en Pisco, que lo había traído de Europa, no sé cuánto, después de Inglaterra, ¿no? Y después otros más como bueno, distractivos con la finalidad de nosotros olvidarnos de las cosas que pasan. Algo parecido, me huele que sea así, hay algunos que ya están opinando eso, parecido a lo que ha hecho ese infeliz que tenemos de ministro de... Aunque yo más creo que es por su coeficiente intelectual que por un distractivo político. Yo no creo que su cerebro le dé para eso, de querer decir de que han capturado el número 2 del Sendero Luminoso. Ha querido hacer un psicosocial, ¿no? Ese pobre muchacho que hace años se ha escapado de la selva. Y bueno, ya ustedes lo han visto, ¿no? Esa barrabasada que ha hecho este sujeto matón de Iván Quispe Palomino, que nada tiene, absolutamente nada que hacer, hermano, pues, pero no tiene nada que ver, probado, demostrado, hasta colaborar con la policía, ¿no? Entonces, eso es el panorama, el escenario. Pero en el Perú, aterrizando un poco, ¿qué tenemos? La prensa concentrada. Yo no quiero extenderme para dar paso acá al compatriota Valdés, la prensa concentrada, como sabemos, el 80% de los medios de comunicación, más o menos se presume, se calcula aquí en el Perú, está en manos de la gente del comercio, que tienen el comercio, América Televisión, el Trome, Perú 21, Correo y bueno, casi, y una serie de canales también es de ellos, y ellos son los que orientan más o menos, tergiversan los hechos y tratan de manipular la opinión pública en función de todo un proceso más grande y mayor, que en algún momento vamos a ver más adelante, conocido como la guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación es un proceso de los grandes propietarios de los medios de comunicación en el mundo, que buscan a través de esos medios apoderarse de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, con la finalidad de orientarlos, de pervertirlos, de hacerlos indiferentes, de ponernos estereotipos en la cabeza diciendo, la política es cochina, ya les hablé de los estereotipos, y mucha gente que lo asume como una verdad irrefutable, o como que el que roba hace obra, pero hace obra, que ya lo he dicho también, esos son los estereotipos. Estoy repitiendo algunos ejemplos para que sea más entendible. Esa forma de pensar, esos enunciados distorsionados y falsos que se toman como verdades universales e incuestionables. Esa es la visión en términos generales que quería darles sobre lo que es el sistema comunicacional. ¿Y por qué se puede y se debe, y aquí termino ya en el minuto de la ¿por qué se debe esto expropiar?
Miren ustedes, cuando Altao habla de la verticalidad de nuestras fronteras, ya no el concepto tradicional costa, sierra, cerro y mar territorial, sino también desde la ionosfera, la estratosfera, la atmósfera y el subsuelo, donde están las riquezas naturales que nos pertenecen, también nos debe pertenecer a nosotros el espacio electromagnético, que está por encima de los 60.000 a 60 a 100.000 metros de altura. La ionosfera, por donde circulan los llamados iones y una serie de la energía y la electricidad que nos proporciona el sol cada día. Ese espacio también nos pertenece. ¿Saben? Y ahí que circula, por ejemplo, y con el ejemplo nada más, con unos datos. ¿Saben qué circula por ahí? Las ondas de Netflix. ¿Saben cuánto gana Netflix en el Perú? Para que tengan una idea más de las ganancias y que no nos pagan. Netflix en el Perú gana un promedio de 363 millones de soles anuales. 3.300, perdón, me estoy quedando corto. Netflix el año pasado cerró ganando, facturando en el Perú 3.300 millones de soles. ¿Y sabe cuánto paga de impuesto al Perú? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque ellos pagan su impuesto en el país de origen, no en el país de destino. No pagan nada en el Perú. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Con la SAG de Dina Boluarte nos ha clavado el 18% del impuesto Netflix, que está, va a empezar a correr con el 18% a nosotros, de lo que consumimos. ¿Y cuánto piensa recaudar Dina Boluarte? 600 millones de soles anuales. No de Netflix, no de ellos, sino del bolsillo nuestro. ¿Y saben cuánto va a ganar Netflix este año? Este año Netflix va a ganar un aproximado de 8.500 millones de dólares en el mundo. Y no aporta nada. ¿Qué debería aportarse acá? ¿Qué debería hacerse? Un programa que nosotros llamamos la agenda digital del siglo XXI. Es decir, replantear toda una revisión que seguramente en la óptica legal nos podrá explicar el compatriota abogado, cómo tenemos que plantear los nuevos términos de relación legal con estas empresas proveedoras de servicios y que no pagan. Aquí Netflix, HBO y otros operadores internacionales no pagan nada en el Perú, pero sí cobran en el Perú, porque nosotros pagamos el Netflix, que tiene Netflix paga por Netflix, ¿no? Sí pagamos, sin embargo, el Perú no percibe ningún tipo de beneficio. Y a todo eso lo desarrollaremos más adelante con las preguntas de recuerdo. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, ahora Coco Vallejo nos expliqué, se vio atrapado por el tráfico y no podía llegar, pero ya está acá, ¿no? Y por eso cambiamos el coche, el violador, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos a Coco, que aparte de abogado, también es periodista, ¿no? En ejercicio. Gracias, Pilar. También a quien acompaña en la mesa me antecedió. Efectivamente, le pido las disculpas del caso. Yo vengo desde Surco. Naturalmente, trato de hacer todas mis actividades en el día. Luego voy a la casa, me cambio para estar un poco más fresco, digamos, y de ahí me vengo. Entonces, el tráfico, el mapa, uno pone el mapa y le dice 1 hora, pero miente, ¿no? Comienza 1 hora 5, 1 hora 10, me demoró 1 hora y 25 minutos en llegar. Pero bueno, eso no es una queja, es una realidad, ¿no? Yo quería primero agradecerle a Pilar la invitación por este tema. Efectivamente, en el último tiempo funjo de periodista en un programa en el cual obviamente le agradezco al Grupo Universal, a Exitosa y a la familia Campuñay que me invitaron a participar en él. Es un programa que sale todos los sábados de 8 a 10 de la noche por la señal de Exitosa, tanto en televisión como radio y redes sociales. Es un programa político. Cuando puedan y estén algo aburridos, si quieran de repente aburrirse un poquito más, pongan ahí el programa los sábados a las 8 de la noche y ahí tratamos pues de hacer algunos comentarios, algunas entrevistas, todas de corte político. Todas son de corte político. Eventualmente tocamos algunos temas, pero como en la política peruana hay tanto cada semana y cada día, entonces a veces el programa incluso nos queda pequeño, ¿no?
Lo cierto es que no soy periodista, soy abogado y soy sociólogo, ¿no? Me he especializado, sí, en la comunicación política, o sea, en aquello que comercialmente se le llama el marketing político, nosotros le llamamos la comunicación política. Esa es una de mis especialidades dentro de la sociología. En el derecho sí veo el área penal, que es básicamente en lo que me desenvuelvo, ¿no? Entonces, como periodista, más bien soy un aprendiz. No sé, me gustaría que algún día alguno de ustedes vea el programa y me haga crítica, pues, ¿no? Me diga, mira, sabes que eres muy malo, debes mejorar por aquí, mejorar por allá, porque de eso se trata. Yo, normalmente el programa se abre las líneas y las personas hablan libremente, ¿no? Esa es una cualidad que tiene exitosa y que es una de las cosas que a mí me gusta. No se filtra ninguna llamada. La llamada entra directamente a cabina, la persona dice su nombre, no tiene que identificarse más allá y opina lo que quiere, dentro obviamente del marco de las buenas costumbres, el respeto, eso, pero lo que quiere. Pero bueno, ese no es el tema. Miren, para entrar en el tema quería tocar 3 puntos que quiero ir a la pizarra para eso. ¿No puede pasar por acá? No, nosotros no la ponemos a los doctores porque si no nos tapamos. Ahí no, lo que quiero introducir en este son tres gráficos simples nomás, es porque de eso se trata, en donde nos vamos a situar en el tema que yo quiero tocar. Entiendo, y por eso creo que lo que propone Pilar es importante, y que creo que hemos venido desarrollando los 10 puntos que propone el mayor, en más o menos en cada uno de los temas, ¿no? Y uno de los temas que propone el mayor Antauro es el tema de los medios de comunicación. Entonces, pero es necesario puntualizar algunas cosas cuando se habla de medios de comunicación. Un medio de comunicación no es que sea la mitad, pero son 2 cosas. La propiedad propiamente dicha del medio de comunicación. ¿Qué cosa es? Sus antenas, su canal, los vehículos, todo lo que son propiedades, sus instalaciones, todo eso de ahí. Eso le pertenece a un empresario. Es una persona que ha sacado dinero de su bolsillo, se lo ha prestado o lo que fuere, pero es un empresario que ha hecho una inversión y que tiene una propiedad sobre la cual pone un medio de comunicación. Pero la otra parte es el espectro electromagnético, que es la señal por donde viaja lo que este empresario transmite en sus antenas. La carretera, para llamarlo de alguna manera. Esa carretera, y ahora la voy a definir en términos de estado, esa carretera está en este momento acá, porque si no, no tuviéramos señal de celular y yo tampoco tuviera el internet ahí, incluso podríamos ver televisión en ese aparato. O sea, está en este momento entre nosotros, viaja en el aire, es un espectro. Eso de ahí le corresponde ¿a quién? Al Estado. Eso es una diferencia que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque la discusión está acá. Y lo que propone el mayor, he tenido oportunidad de escucharlo en varias oportunidades, es que esto de aquí, él no lo va a tocar. Porque esto es del empresario. Esto él no lo va a tocar. Pero esto de acá no sirve para nada y no funciona si no se instala en esta carretera. ¿Correcto? Y esta carretera, insisto, ¿de quién es? Del Estado. Si tenemos eso claro, entonces podemos ir a la discusión que quiero plantear el día de hoy. ¿Les parece? Lo tenemos claro. Esa es toda la discusión. Cuando uno ve un canal, pasa por cualquier canal, miren, no voy a hablar de ningún canal
Escándalo, porque no queremos que esto parezca un tema puntual contra él, pero pasa uno y ve las instalaciones, qué lindo, ¿no? 4 pisos, 10 pisos, torres, ve el personal que entra, sale. Eso es una empresa que podría ser una fábrica de algo, podría ser oficina, podría comprar o vender lo que sea. Pero esa empresa lo que hace es recibir una cesión, una concesión, un permiso del Estado para poder usar esta carretera, estas zonas y transmitir lo que quiere. Y esa es la discusión que tenemos como partido. Porque la preocupación que tiene el mayor es qué se lleva o qué lleva esta empresa a esta carretera, a estas vías. Los contenidos. Porque quiere decir, acá estamos nosotros, quiere decir que esta empresa produce una serie de contenidos, lo lleva a esta carretera y luego nos llega a nosotros, nos llega al televisor, ¿no? O a la radio o al celular. Eso es el sistema. Y esta es la discusión que tiene el partido. El contenido. ¿Qué es lo que nos están dando? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Y si estas empresas están haciendo un uso debido de esto que es del Estado, y que como es del Estado, es de todos nosotros, porque tiene un valor, y además, como todo bien, tiene un principio, es limitado, no es ilimitado, porque si fuera ilimitado, entonces el Estado no tendría nada que hacer ahí. El Estado no se puede apropiar del aire, porque el aire es ilimitado. Bueno, el aire puro no, pero el aire es ilimitado. Entonces, esto es un bien limitado, porque solamente hay una cantidad de espectro disponible. No es ilimitado. Por lo tanto, usarlo tiene que tener una racionalidad, tiene que tener un fin, tiene que tener un motivo, y ese motivo, como es el Estado el propietario y todos nosotros somos el Estado, entonces merecemos que lo que hagan ellos tenga valor para nosotros, o nos traiga valor. Bien lo dijo quien me antecedió en la intervención, Roger. Bien lo dijo Roger, que a nivel mundial, a nivel internacional y acá también se usan los medios para poder motivar, guiar, incidir. Muchos términos hay que podrían utilizarse de cómo los medios de comunicación tratan de hacerlo sobre nosotros, usando nuestra propia carretera, nuestra propia señal. Vamos ahora sí a la exposición. Miren, para las normas peruanas, el espectro radioeléctrico es un recurso natural. ¿Cuál es la característica de un recurso natural? Que es escaso, que se puede acabar, que cuando uno lo explota tiene que conseguir algo que lo beneficie, porque en algún momento va a ser demasiado escaso. Es un recurso natural de dimensiones limitadas, conformado por el conjunto de ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se fijan convencionalmente y que forma parte del patrimonio de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier canal de televisión que ustedes vean y cualquier radio que ustedes escuchen está usando un patrimonio de la nación. Y el patrimonio de la nación es de todos nosotros. Por lo tanto, tiene que ser usado con racionalidad, con justicia, con equidad, pero sobre todo con beneficio para nosotros mismos. Por eso se discute tanto y por eso el mayor pelea tanto cuando la minera viene, explota, depreda
destruye y luego lo único que deja es un hueco en una zona en la que finalmente no hizo nada más que pagar lo mínimo que pudo por llevarse algo que no vamos a recuperar nunca. Bien, en nuestro país el espectro radioeléctrico es un recurso natural, patrimonio de la nación y es administrado por el Estado. El Estado es soberano en su aprovechamiento y a él le corresponde su gestión. ¿Quién es el ente encargado de administrarlo? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese ministerio y en el ministerio del MTC es donde se administra todo este recurso. Vamos a llamarlo a partir de ahora un recurso, un bien. Ese bien lo administra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como administra las carreteras, las vías nacionales, igualito. Lo que administra el espectro electromagnético que está entre nosotros. El espectro electromagnético entonces es un bien de dominio público y está conformado por ondas electromagnéticas con frecuencias fijas. La entidad encargada de su asignación, monitoreo, control es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y aquí viene uno de los puntos, uno de los términos que es importante tocar, porque creo que es el debate que propone el mayor Antauro. Es la asignación. O sea, ¿a quién se le asigna el uso de estas ondas? Pregunta. ¿Podrían asignárselo a uno de nosotros? Sí, sí podrían. Si nosotros conformamos una empresa, podrían, claro que podrían. Pero hay un tema, pues. ¿De qué me sirve a mí que el Estado me asigne una de estas ondas? ¿Ya? Imaginemos que en este momento nosotros conformamos una asociación pro algo, pro el beneficio, digamos, de las zonas más pobres de Lima, ¿ya? Y el Estado nos asigna esta onda. ¿De qué nos serviría si no tenemos eso? Si no tenemos esta infraestructura. ¿Saben por qué? Porque estas ondas, si bien viajan por el aire, necesitan una infraestructura para ser llevadas de un lugar a otro. Lo primero que necesitas es una antena y otra repetidora y otra repetidora y otra repetidora. Si no necesitas cable, si no necesitas instalaciones, entonces de nada serviría que alguien reciba esto si no tiene infraestructura. Es por eso que el Estado tiene una IRTP, se llama, que tiene toda una infraestructura que le sirve para llevar esta información, que es el canal, bueno, tiene como eslogan el canal de todos los peruanos, ¿no? Entonces, cuando se asignan estas frecuencias, se asignan en una especie de oferta que hacen los canales que ya conocemos. ¿Y qué cosa es lo que ofertan ellos? La infraestructura que tienen a nivel nacional. Por eso es que siempre, repetitivamente, se les asigna básicamente a los mismos. Porque si tú quisieras que te lo asignen a ti, tendría que tener una infraestructura similar o superior a la que ellos tienen. Caso contrario, de nada serviría que a alguno de nosotros les sea asignada. Y ahí está la discusión. Bueno, esto se asigna dentro de un plan nacional de atribución de frecuencias. Hay un plan. Ese plan tiene que ver con el territorio, tiene que ver con llevar la televisión, la radio a las zonas más alejadas. No se trata solamente de estar en las ciudades principales. Aunque hay actividad ahí, los que ganan las frecuencias más importantes son los que pueden llevar televisión, por ejemplo, a nivel nacional. Porque de eso se trata. Luego vamos a hablar de qué cosa es el negocio del medio de comunicación.
pero por ahora estamos solamente en qué cosa es lo que hace. Comprendamos entonces que el recurso radioeléctrico es un recurso de alta demanda, porque lo requieren empresas para poder llevar comunicación, ingresar en ello publicidad, vender productos, cobrarle a quien publicita y finalmente obtener una utilidad. De eso se trata el negocio de la comunicación. De eso se trata. Invierten, obtienen una señal, aplican una programación, en esa programación un contenido, ingresan una publicidad y esa publicidad es la que finalmente paga todo el movimiento, digamos, de esa. La demanda por ocupar estas bandas, obviamente hay una especie de competencia, pero esta competencia está dada naturalmente por la envergadura de cada competidor. Y en ese sentido se aplica. Hay personas, hay empresas que tienen solamente banda, por ejemplo, para tener en una localidad radio. ¿Por qué? Porque tienen una instalación, una capacidad pequeña. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice el mayor? El mayor dice: el Estado tiene que reservarse para sí, como que le corresponde, la asignación de estas señales. Entonces él propone, en el futuro, esta asignación tiene que ser, por ejemplo, y lo dice, ¿por qué no a la Confiel? Para que tenga un medio de comunicación que tenga que ver netamente con el desarrollo empresarial, la producción, qué cosas es lo que están haciendo, la promoción de productos. Y ellos tendrían la infraestructura que tendrían que tener para poder llevar adelante. También habla de los gremios. Por ejemplo, dice, ¿por qué los pescadores y agricultores y mineros no pueden tener un medio de comunicación que les sirva para desarrollar información, comunicación que les sea de interés a ellos? También lo menciona a las universidades. ¿Por qué las universidades no podrían tener entre todas un medio de comunicación? Quiere decir, uno de estos aspectos. Esa es la propuesta, que el Estado se reserve para sí la reasignación futura de estas señales, pero que lo haga por interés. Y el interés del Estado nunca es malo. ¿Saben por qué? Porque el interés del Estado es el interés de todos. Por lo tanto, el interés del Estado nunca puede ser malo. Como es el interés de todos, entonces reasignaría estas señales en la medida que los nuevos administradores de estas señales nos reviertan a través de sus señales algo que de verdad nos dé valor como Estado. Y esa es la idea que se tiene para el futuro. Por supuesto que tiene que haber inversiones. Las universidades tendrán que tener inversión para poder emitirse, porque los privados que queden fuera de estas asignaciones harán pues lo que crean con sus propiedades, ¿no? Esas propiedades, bienes, jamás serán tocados por nada. Para finalizar, ¿cuáles son las causales de reversión del espectro radioeléctrico al Estado? Y aquí es donde vamos a discutir en el futuro, cuando seamos gobierno. Porque en algún momento, todos los que tienen asignado un espectro tienen que volver nuevamente al ministerio y pedir que se les reasigne, que se renueve. Entonces, como es un recurso escaso y necesario, y se hace necesario su uso racional y eficiente para el interés del Estado en el futuro, ¿no? La asignación tiene estas posibilidades de revocación. Dice, por revocación parcial o total de la asignación debido al incumplimiento injustificado de metas
de uso del espectro o cuando se trate de un recurso escaso y exista un uso ineficiente del mismo. Pregunta entonces, los medios de comunicación que sintonizamos todos los días nos están devolviendo por el uso de nuestra señal, cuando digo nuestra me refiero a todos los peruanos, algo que nos sirve verdaderamente. ¿Nos sirve ese contenido? ¿Nos nutre? ¿Nos está dando algo que nos genere valor? No. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como propietarios de ese espectro. Si el medio de comunicación que lo tiene en uso nos está dando valor, y si tenemos la respuesta, entonces diríamos que tenemos que revocar alguna o todas las señales otorgadas. Menos exitoso. A solicitud del titular de la asignación. A solicitud. Por supuesto, ¿qué va a solicitar? Pues el que tiene una señal de este tipo, ¿qué va a solicitar no? Por vencimiento del plazo. ¿Qué quiere decir eso? Lo tienes por 2 años. Cuando vuelvas a pedir tu renovación, me vas a tener que explicar si de verdad el uso que te estoy permitiendo de esa señal está siendo devuelto en valor, en programas con calidad, en programas educativos, en programas que generen progreso. Salvo que, obviamente, todos los medios de comunicación se pongan las pilas y se vuelvan, pues, medios justamente al servicio del valor para el futuro, ¿no? Vencimiento de plazo por resolución del contrato. El Estado, como es un bien del Estado, el Estado puede decir: en este momento resuelvo el contrato que tengo contigo. ¿Por qué? Porque es un bien del Estado. El Estado tiene ese derecho de resolverla. ¿Por qué? Porque con esa resolución no afecta a eso. Esto de aquí sigue siendo de quien es dueño. Esto sigue siendo del propietario. Esto no se toca. Esto es de alguien, que a nadie le gustaría que toque su propiedad. Eso no se toca. Eso le corresponde a quien es. Pero esto, yo puedo decirte mañana: ya no quiero continuar otorgándote esa concesión. Lo resuelvo. No hay indemnización, no hay reclamo. Por supuesto que tratarán de hacer cualquier argucia jurídica, legal, pero no hay por parte del Estado la necesidad de una devolución de ningún dinero ni nada por retirar la concesión. En conclusión, lo que quería decirles era que la propuesta que tiene el mayor Antauro sobre este tema no solamente es viable en términos legales, porque ya hemos visto que la propia norma lo permite, sino que es necesaria para el futuro si queremos de verdad tener medios de comunicación de calidad. Y no estoy diciendo con esto que tal o cual señal, como en broma nos lo dijo un compatriota, que tal o cual señal debe o no debe quedar en la administración de alguien. Eso será algo que tendrán que analizar quienes estén a cargo en ese momento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y de que el plan que se tiene como gobierno que vamos a hacer a partir de 2026, que ese plan colija con lo que se emite por esta señal. Quiere decir que esté concatenado, que de verdad nos nutra a nosotros, nos sirva como peruanos y sea de verdad algo que nos genere valor. De eso se trata, en realidad. Cuando uno ve televisión, cuando uno escucha radio, lo que trata es de generarse valor. Ahora, para terminar, nada más democrático que el internet, las redes sociales y todo lo que se llama la prensa alternativa. Porque como es alternativa, verdaderamente cualquiera puede acceder a ella.
pero debemos recordar que incluso el Internet también es una señal, también es una banda, y el Estado tiene derecho a saber qué se propaga por ahí, qué se envía por ahí, qué calidad de material están recibiendo nuestros hijos cuando van a su computadora. Hay un derecho del Estado de proteger a los menores, a los estudiantes, a quienes están educando, de qué están recibiendo todos los días cuando aprenden un celular, ¿no? Y es un derecho que tenemos como Estado. Es el derecho de educar bien justamente a quienes van a ser el futuro de una nación. Eso es todo, señores, agradecerles nuevamente y bueno, vamos por la pregunta. Clarísimo, aquí está lo que tienen los bienes, la propiedad, y aquí está el espectro que todos nosotros los peruanos. Aquí siempre hay algo que se dice, ¿no? La libertad de expresión. Cuando, por ejemplo, en Venezuela, yo a veces he visto cómo funciona esto. Efectivamente, esto de acá se ha dado pues, a las organizaciones, se ha dado a las comunidades, y las comunidades, teniendo esto, han planteado, han comenzado a tener esto de acá. ¿Por qué? Porque es cierto que esto también es un negocio y también se puede sacar algo de dinero. Entonces, hay muchas televisiones locales pertenecientes a determinadas organizaciones, pero el gran enemigo que siempre se dijo es no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. ¿Por qué? Porque como esto es comunicación y nos manejan la vida a través de estas cosas, nos han hecho creer que estos son los que mandan. Y esto, o sea, los que tienen vamos a poner las oficinas, las cámaras, todas las cosas para hacer la transmisión. Esos son los que sirven, los que mandan. Eso no es así, pues. Y eso es cuando se les quita esto, que es la carretera, entonces no tienen por dónde caminar, por dónde ir, ¿no? Inmediatamente hablan de libertad de expresión, que es la libertad de expresión que ellos quieren para manejar las estructuras mentales de todos nosotros y decirnos qué debemos hacer, cómo caminar, hasta cómo vestir, ¿no? Hasta cómo peinar. Nos van diseñando cómo debemos ser, qué perfil debemos tener cada uno de nosotros, y ese perfil va a corresponder a los intereses de dominio que ellos tienen, ¿no? Estoy hablando siempre en generalidades, ¿no? Hay particulares que escapan del asunto. Bueno, dicho esto, vamos a hacer las preguntas como siempre. Comenzamos por ti, Juan. Yo solamente quería... No, mejor por allá. Buenas noches, compañeros, compatriotas. Bueno, yo creo que la propuesta inicial que planteó el compañero Juan Pablo Humala es una propuesta que se tiene que mejorar en el concepto fundamentalmente, porque cuando él habló, yo lo escuché, hay que expropiar los medios de comunicación. Eso no causó escozor a mucha gente, y ahora el compatriota Jorge Valdés clarifica el tema. O sea, la Constitución del 79 y la Constitución del 93 deja abierta la posibilidad de la expropiación. Ojo, no es un concepto determinado, ambas porque no la recogen, pero expropiar por interés público e interés social. Eso está claro. Les pongo un ejemplo: si aquí descubrimos un monumento histórico, un yacimiento arqueológico, el Estado expropia, le paga el precio a la persona indicada, al propietario, y construye un museo de sitio, ¿no? Traigo a colación ese ejemplo para que se clarifique. Lo que debemos hablar, o lo que debemos precisar es que el espectro radioeléctrico, radiomagnético le pertenece al Estado, claro, pero el Estado no se puede expropiar lo que es de expropiar. Lo que tiene que decirse, y eso no es el miedo que tenga la derecha por sino es sencillo, hay que democratizar el espectro radioeléctrico, otorgando lo que dice la compañera, y la experiencia no solamente de Venezuela, de México y también de Bolivia. Bolivia tiene el manejo, el otorgamiento de señales de comunicación, de concesiones de frecuencia
a las comunidades campesinas, por eso que resiste el pueblo boliviano a pesar de todos los embates. Entonces es importante clarificar ese tema sin entrar en contradicciones mayores, porque sencillamente ante los ojos de la derecha, que no le tememos, ¿no es cierto?, lo presentan como dice, nos confunden a mucha gente, dicen, no, se está tratando con la libertad de expresión, los derechos humanos, la libre empresa. Y ojo que la libre empresa también tiene que cumplir leyes y normas, porque en un Estado de Derecho todos tenemos obligaciones y derechos. Y es más, tenemos que establecer ahí un sentido común. Nadie puede estar al margen de la ley. Tú eres la ley, pero es la ley. Entonces, lo que tenemos que ir a modificar, y esa es como una propuesta, modificar el otorgamiento de concesiones, de frecuencias. Y el Estado tiene la capacidad, un Estado regulador, que regule eso, que le pertenece. Y con eso solucionamos los problemas del mundo. Porque el que incumple, Panamericana, exitosa, si fuese el caso, ahí viene la sanción, ahí viene la revocación. La pregunta es, tranquilo, porque yo aprendí de la compañera Pilar que no solamente hay que preguntar, sino que hay que cuestionar, hay que debatir con altura y con nivel. Yo estoy haciendo aportes y sugerencias para que se tomen en cuenta en algún momento cuando los expertos en comunicación o los legisladores o la comisión política o el plan, los encargados del plan de gobierno puedan oficializar el programa recogiendo los aportes, porque parece la escuela no solamente va a llegar a escuchar, sino se llega para aportar, y todo eso, esa condensación de conocimientos tiene que ser recogido, los directivos de escuela lo van a hacer y los aportes sean válidos y sean reconocidos, porque la base también tiene el derecho a ser escuchada. En todo caso, yo pongo un punto de vista que de repente puede incomodar a mucha gente, pero hay que ser crítico, no perder mucho Yo no pongo en posición, pero como él no suele venir, en esas clases lo que hacemos son preguntas, porque si vamos a exponer no vamos a tener tiempo. Entonces, por ahora hacemos preguntas, con pequeña exposición. Bueno, lo que en todo caso sería bueno ser un poco más técnico en este caso, porque es una cuestión muy técnica. Para eso creo que hay que saber lo que es un espectro electromagnético, es una magnitud. Porque el espectro electromagnético es lo general, la luz es un espectro electromagnético, es una parte. Las frecuencias en las que operan las redes móviles, o sea, los celulares, también es el espectro electromagnético. La radio AM, FM, los radioaficionados, los radios de comunicación policiales, también también lo que es de la aviación y etc. En este caso, no sé si han escuchado en los canales de televisión la propaganda de que inclusive hay artistas o periodistas que están vendiendo caramelo en las combis, en los buses, diciendo de que ya se terminó la televisión, ¿no? Y ya no van a tener programas. Ese es justamente el pase de la televisión analógica a la televisión digital. O sea, prácticamente solamente este año va a haber la televisión analógica, o sea, con cualquier televisión va a contar, pero después de ello vamos a tener la televisión digital a partir del próximo año. Entonces, mi pregunta va sobre esto. Bueno, yo he tratado de averiguar, justamente lo que estoy haciendo una pregunta para que ustedes la entiendan. La cuestión es esa, de que si en verdad el mayor piensa expropiar lo que es la televisión analógica, que ya es prácticamente este año termina, ya entonces va a venir la televisión digital, y ese rango de frecuencias que está dentro de la televisión analógica va a quedar libre. ¿Qué es lo que va a expropiar? Una que ya no esté usando. Entonces, por eso, en todo caso, la televisión digital es otro rango de frecuencias que está un poco más allá de lo que es la red móviles. Entonces, eso yo quisiera que nos aclare. Yo quisiera hacer una contribución para que
Yo pregunto nomás, para que los expositores y la directora de la escuela lo transmitan, mayor Antauro. Ya cállense, ya. No se trata de expropiar, nacionalizar o estatizar, no se trata de eso. Dice bien claro la Constitución vigente del 79, en su artículo 307, que se tiene que recuperar. Eso es lo que tiene que explicarnos a nosotros. No vamos a estatizar, eso está ya trillado, satanizado. Apenas los periodistas dicen, va a estatizar, ah, no, eso es malo. Va a nacionalizar, eso es malo. Y te va a hacer polvo, te va a hacer papilla. En un debate entre candidatos a la mayoría de va a ser papilla. Él tiene que decir lo que es válido para el espectro electromagnético, es válido para todas las empresas que jamás se lo ha vendido, entre comillas. Aplicas el 307 y se recuperan todas las empresas del Estado, de todo el acceso de la nación, esas empresas de General Velasco. Permítanse, mayor Antauro. Gracias. Sí, oye, por favor, ven para acá, porque no te conocemos mucho, tu nombre y de qué base, porque a los demás no conocemos. Tu nombre y tu base. Ante todo, buenas noches, muchas gracias por darme la oportunidad, porque creo que acá todos ustedes son de Carlos. Yo soy un luchador social de la Plaza San Martín, ciudad de combate, y también de San Juan de Lurigancho, pero gracias que me están dando la oportunidad con respeto a mí, ¿no? Porque de repente cuando me ven a mí, que vengo primera vez, de repente no me dan la palabra, pero aquel señor sí me da la palabra en la Plaza San Martín, y eso es bueno. La pregunta es lo siguiente, para mí más que un proyecto, lo que se debe hacer es no nacionalizar ni tampoco expropiar, como dice el patrón. La pregunta es, ¿qué pasaría si este proyecto va y gana el señor Antauro? ¿Cómo lo va a hacer con una constitución del 93 que realmente es una política de libre mercado? No va a poder hacer nada absolutamente atado de pies y de brazos. Primero tenemos que restituir la Constitución del 79 y luego recién con una Constitución del 79 y una nueva se puede hacer muchísimos proyectos a nivel nacional, no solamente en el ámbito de lo que es telecomunicaciones, sino también en el ámbito económico para poder industrializar el país. Esa es la pregunta, ¿cómo lo haría una Constitución del año 93? Eso es todo, ¿no? Muchas gracias. Walter Velázquez Calle. Bueno, efectivamente, dentro del programa de Antauro está no la Constitución del 93, todavía no existe, entregaríamos inicialmente al 79 y haríamos un proceso, una reforma constituyente, un proceso constituyente para crear una nueva Constitución. Lo que pasa es que ya hemos tocado antes, ¿no? Bueno, muchas gracias, también me parece bien. Creo que acá no han aclarado bien el asunto, que también no puede solamente haber empresas y no puede haber tampoco solamente no en la línea de energía que se necesita siempre antena para estar relacionado con nosotros. Entonces, ya sería una política de formalización, en el caso de que llegara, ¿no? Por decir, nuestro partido, que formalizaría todo este sistema. Mi pregunta sería, si en el caso de que llegara, claro que vamos a llegar, todos los canales deberían tener por lo menos una hora de un programa educativo para la ciudadanía, que no lo hay. Incluso los programas basura serían trasladados a más de las 12 de la noche. Entonces, eso sería lo que yo quisiera, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones son empresas, ¿no?, que facturan, ¿no?,
el pedido que le hacen, ¿no?, para transmitir o sea, su negocio es transmitir publicidad. Entonces, por lo tanto, está como se dice, facturado. Pero muchas de ellas tienen ese problema de que no pagan, ¿no? Deben impuestos al Estado. Entonces, es fácil expropiarlo. Cuando se deuda, se puede expropiar. Que, claro, es una parte, ¿no?, porque se da por lo hizo, pero me da por lo hizo, pero no, o sea, no se destruyó los programas, ¿no?, que tenía, ¿no?, porque cada gremio tenía su espacio educativo, social y como cultural, de la farándula. Entonces, no se destruyó, siguió manteniéndose. Entonces, hasta ahora, y nadie, ¿cómo se llama?, reclamó, ¿no?, hasta que el día que se fue Metro General, así que, pero, el espectro eléctrico, por ejemplo, la telefonía, por ejemplo, ¿no?, debería tener un precio social, ¿no?, mensual, social, para que todo el mundo pueda, porque tiene su, ¿cómo te podría decir?, su espacio normal de minutos, horas, pero a veces es insuficiente. En cambio, en otros países hay una tarifa y usted puede hablar de, ¿no?, sin necesidad de volver a ¿cómo se llama?, aportar para que vuelvan a devolver energía. Mira, una pregunta presidente. En todo el Perú, en Lima metropolitana, se han llenado las antenas. Mismo pasa Salamanca, hay una antena de la plaza. Y así, en todos los conos, Zapayán, de Puentipiedra, Venta, todos sitios han instalado esas antenas. ¿Usted cree que esas antenas hacen daño al ser humano? Porque me parece que para salir la respuesta. Ahora entonces vamos a darle el micrófono a los ponentes para que contesten, ¿no? Sí, voy a Bueno, tomamos nota de algunas cosas y que me gustó señalar en la primera parte de la intervención, pero lo ha dicho compatriota Valdés. Uno, democratizar las concesiones del espectro electromagnético o espectro radioeléctrico también, ¿no? ¿Por qué digo democratizar? Porque hoy día está monopolizado por los grandes conglomerados informativos. Ya el compatriota ha aclarado las características, ¿no?, legales y las implicancias que podría tener ese tipo de planteamiento que acabo de decir. Creo que ha quedado mucho más claro de lo que nosotros entendíamos. Segundo, hay que democratizar. Es decir, ¿por qué no las instituciones que ya se han hablado y que no voy a repetir, que tendrían necesariamente que tener espacio de participación para transmitir el mensaje al sector al cual vamos? Otra cosa importante que hay que considerar, la revisión de los contratos actuales. ¿Cuánto contrataron? ¿Cuánto aportan al Estado? Miren ustedes, algo que quiero complementar y legalmente nos dará una indicación del compatriota. Ellos tienen la infraestructura, tienen la inversión, ¿no?, tienen los aparatos y utilizan este espacio que nos pertenece a todos, pero con esto facturan millones de soles. Hacen negocio.
¿Qué paga? El 18% del IGB, que también lo pagamos nosotros. Pero nosotros ganamos lo elemental, unos más que otros, pero ningún pago adicional como debe ser. Ya les puse el ejemplo de Netflix, que en el Perú, este es asombroso, me encontraron con estos datos, en el Perú, solamente el año pasado, ha facturado, me olvido la cifra, 3.300 millones de soles Netflix para el Perú, por supuesto no pagamos nada acá. Y en el mundo, 8.500 millones de dólares. Y esos son al Estado peruano. Esto tiene que revisarse. ¿Por qué? ¿Qué se había planteado? La Organización Mundial de Comercio se había planteado estos temas en los países que pertenecen a la OMC y se había hablado qué de los elementos que deberían contemplarse en una situación de comercio electrónico global. ¿Saben cuándo se planteó la agenda para conversar eso? El año 1998. Se planteó la necesidad de hablar de este aporte de los operadores internacionales en el campo comunicacional. 1998. Han pasado 26 años y hasta hoy no hay acuerdo ninguno. O sea, los señores siguen llevándose el dinero en peso. Los grandes operadores internacionales que hemos señalado. Otro punto que me parece importante considerar, compatriotas, y eso tenemos que hacer, la agenda digital del siglo XXI. O sea, ¿cuál va a ser la propuesta sobre este aspecto? No solamente con el tema de expropiación de todo lo que pertenece al Estado, pero también cómo vamos a desarrollar las comunicaciones, cuáles van a ser los contenidos, ¿no? Porque no solamente es hacer una propuesta saludable, sino también es importante hablar de los contenidos, de los programas, ¿no? Eso significa desarrollar una agenda digital, o sea, una agenda comunicacional, en otras palabras, para conocer, por ejemplo, 3 aspectos importantes. ¿Qué es el mundo virtual? ¿Qué es el ciberespacio? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Y cuánto de todo eso, del mundo virtual, que es el mundo simulado, donde pueden interactuar una u otras personas, un mundo irreal, pero que puede servir para aspectos educativos, que se diferencia del ciberespacio, donde el ciberespacio sí aterrizamos más porque nos permite comunicarnos, hacer negocios, establecer relaciones, comunicación permanente y podemos interactuar entre personas en el ciberespacio. Y por otro lado, la inteligencia artificial, ¿no? Hay máquinas que realizan acciones que la mente humana, inclusive superior al desarrollo, no superior a la mente humana en el sentido de capacidad neuronal, sino hay algunas acciones y respuestas que lo pueden hacer a una velocidad fulgurante con respecto a las respuestas que podríamos dar todos. ¿Eso es posible? ¿Las máquinas algún día podrán doblegar la voluntad y la conciencia del ser humano? No creo que sea posible, porque mientras tengamos que enchufar algo para que el aparato funcione, yo no creo que van a rebasar la inteligencia del cerebro del ser humano. Y otro aspecto quiero terminar acá, en el tema de yo no sé. Le dije, no sé si voy a repetir rapidito, decíamos que nosotros tradicionalmente tenemos costa, sierra, selva y mar territorial, ¿no? Estas son nuestras digamos, regiones naturales. Antauro está planteando, nuestro compatriota, una concepción que él llama la verticalidad de nuestra frontera, y aquí la respuesta al compatriota, la verticalidad, el ángulo. Si nosotros planteamos que no solamente entendemos la división fronteriza en términos horizontales, sino también hablamos de la verticalidad de nuestras fronteras, estamos hablando de la riqueza del subsuelo y estamos hablando de la ionosfera. Estamos hablando de la ionosfera, ese recurso natural que hizo alusión a los compatriotas malteses. La ionosfera nos pertenece, no le pertenece al gobierno de la televisión,
de las radios, de la prensa concentrada, pertenece al Estado. Entonces, esa concepción de la verticalidad de nuestras fronteras, que la atmósfera, la estratosfera y la ionosfera son propiedad del Estado peruano, creo que va a revolucionar la concepción que se tiene o de la concepción de cómo debe actuar, desarrollarse una política comunicacional en mejores condiciones para el pueblo y para el nuevo gobierno que debe instalarse a partir del 2026. Muchas gracias. Queridos amigos, voy a tratar de responder en la medida de que pueda todas las preguntas. La primera, que me parece interesante es la televisión analógica y la televisión digital, ¿correcto? Esa es una discusión. Bueno, lo único que diferencia es su propia concepción. Esta televisión es a la televisión que estuvimos acostumbrados, de señal abierta, que era analógica, los canales 2, 4, 6, 8, 6, 7, 8, son como 9 señales. Y la televisión digital tiene como 50 y tantas señales, creo que 52 si no me equivoco. Pero finalmente es lo mismo, solamente que esta es una tecnología más moderna, con más calidad de señal. Es como el internet que teníamos cuando recién llegó al Perú, que el internet que tenemos ahora. Solamente es tecnología. Pero finalmente, esta también pertenece al espectro radiomagnético. No viaja por cable, no viaja por ninguna otra señal. La señal digital viene por el aire. No necesitan ustedes más que su antena para poderla recibir. Una antena digital en cada televisor. Bien, ahora, miren, no se puede expropiar lo que es del Estado. O sea, el Estado no se puede autoexpropiar, ¿correcto? Eso sería, pues, o sea, digamos, es un imposible, ¿no? Estas señales están ahora adjudicadas, otorgadas. Miren, hay muchos sinónimos, ¿ah? Otorgadas, concesionadas, cedidas a empresas. Lo que tiene que hacer el Estado es irlas recuperando, y el término válido sería reasignadas de manera eficiente. Ese sería el término. Se tienen que reasignar de manera eficiente. No nos podemos expropiar lo que es nuestro. Esto sigue siendo del Estado y es del Estado. El Estado se la ha asignado a un grupo de particulares que, como bien nos ha dicho Roger, explotan la señal, facturan y tienen una utilidad y pagan un impuesto. Esto es una empresa. No tiene nada de malo ser empresa. Mientras una empresa pague sus impuestos, le pague a la gente puntual y correctamente, y además de eso cumpla su rol social, no tiene nada de malo ser empresa. El problema es cuando tú, el fin que es la comunicación, lo distorsionas y le entregas al pueblo lo que se llama televisión basura. Eso es el problema, y esa es la discusión. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Cuando comiencen las reasignaciones y estos privados mejoraran su calidad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si mejoran su calidad? No 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de televisión de calidad. ¿Ustedes se acuerdan? Pilar seguramente también era asidua a ese programa, el de Marco Aurelio Negri. ¿Quién no se acuerda de ese programa? Efectivamente, creo que ha sido de lo mejor, entre otros. Ha habido algunos programas de polémica, de debate. ¿Se acuerdan de los 80, 90, los programas de debate político que había? Eran muy buenos. Marco Aurelio era, pues, de otro planeta, ¿no? Era de otro planeta. Entonces, imaginemos una televisión con esa calidad de programa. Tampoco puede ser todo el día, ¿no? Porque la televisión es para entretenerse, ¿no? Pero bueno, entonces,
No sé si respondí todas las preguntas, pero lo que les quiero decir es que si usted viene de un privado y lo expropia, lo que va a tener que hacer es pagar un justiprecio, ¿correcto? Como Estado. Entonces, ¿para qué lo voy a expropiar? Si yo voy a tener que pagar. Mejor como Estado invierto en infraestructura y la uso. Y estos privados, cuando sientan que un gobierno va a reasignar estas señales de manera más eficiente, créanme, van a ponerse las pilas y van a mejorar, efectivamente. Ahora, para concluir, nos mencionaron de las antenas, si generaban daño o no. Miren, esta es una discusión ya del ámbito clínico, médico. Hay toda una discusión sobre el tema. Yo he viajado, he tenido suerte de salir a varias ciudades capitales, en algunos lugares, y la verdad es que la señal, por ejemplo, del internet es pero rapidísima, y eso se debe a la cantidad de antenas que hay por todos lados. Y no sé si allá la gente se enfermará o no, no soy médico, pero finalmente a más infraestructura entiendo que hay mejor calidad de señal. Eso es. Y solamente para cerrar la idea, vuelvo a decir, esto es el Estado y esto es el privado. Esa es toda la discusión. Voy a enviarle a Pilar ahora mismo un documento que encontré, son 11 hojitas nada más, sobre este tema que está bien estructurado, para que quien quiera tenerlo le escriben a Pilar o a quien recibe. Ya, le envío el audio, le dice el audio, por favor, mándame el documento que te envió Jorge Valdés. Ahora mismo se lo envío y lo van a poder recibir. Son 11 hojitas. Con eso, en el siguiente, ustedes nos van a estar acá adelante dándonos las acuérdense. Miren, muchas gracias. Muchas gracias a los expositores y continuamos este viernes y estamos en el punto 7, ¿no? Vamos a ver si continuamos con este punto, ya pasamos